Y en esta noche, mi hermano, quiero tocar un tema que a lo mejor haya personas que no estén de acuerdo. Estaba pidiéndole al Señor, Señor, ¿qué hablo esta noche? Y nada bajaba. Pues llegó un momento que abrí la palabra de Dios y ahí el Señor tocó una partecita de la palabra que muchas iglesias ignoran. No sé si haya personas en esta noche que estén de acuerdo con lo que yo voy a decir, pero mi hermano, te invito a que medites sobre la palabra, porque lo que el Señor ha dejado escrito en la Biblia, en esas páginas que registran la mente de Dios, eso es lo que es la Biblia. La Biblia es la mente de Dios, escrita en páginas. Lo que Él ha dejado ahí, mi hermano, contiene áreas que son misteriosas, que solamente se pueden entender mientras uno va creciendo en el conocimiento del Hijo de Dios. Pablo le escribió a los Efesios acerca de que él deseaba que ellos crecieran en el conocimiento del Hijo de Dios. O sea que hay que crecer en conocerlo. Muchas personas se quedan hablando de Cristo de la misma manera toda la vida, mi hermano. Un evangelio bien elemental. Lo único que hablan es lo mismo que aprendieron las primeras semanas, los primeros meses que estuvieron por primera vez congregándose. Eso es lo único que saben. Y eso es lo que me deja saber a mí, mi hermano, que esa persona tuvo algo mal en su crecimiento espiritual. Hay alguna enfermedad. Escúchalo bien. Es imposible que un niño no crezca en conocimiento a menos que algo esté mal con su capacidad mental. Es lo mismo en las cosas espirituales. Nosotros tenemos que ir en crecimiento, y cuando Pablo le dice a los Efesios que él deseaba que ellos crecieran en el conocimiento del Hijo de Dios, él está no solamente diciéndoles a ellos lo que él desea, pero está revelando de que hay un cierto conocimiento que no se adquiere al principio. Cuando él dice, yo deseo que vosotros crezcáis en el conocimiento del Hijo de Dios, básicamente está indicando que él sabía que habían cosas que ellos todavía no entendían. Anda, Dios de gloria. Estas cosas le son reveladas a todo aquel que tiene hambre y sed de justicia y que persevera en saciar esa hambre y esa sed. Cuando nosotros nos enamoramos de Él, cuando nosotros nos convencemos que Él es el todo, cuando empezamos a darnos cuenta que este mundo es una total vanidad y que aquí no hay nada que pueda satisfacer nuestra alma y nuestro espíritu, y solamente nos inclinamos a buscarlo a Él, Él empieza a revelarse a nosotros. Aleluya. Y ya Él deja de ser simplemente un personaje religioso que nos han presentado. Él deja de ser simplemente un personaje religioso que algunos han colgado en una pared o han dibujado en algún retrato. Él deja de ser ese personaje religioso que simplemente vino a salvarte. Él empieza a revelarse como el Dios soberano sobre todas las cosas, y Él empieza a revelarse como el Dios que te ha amado, que te ha venido a buscar y que ha hecho de ti su especial tesoro. Y cuando empezamos a entrar en esas profundidades, nos damos de cuenta que Él ha escogido un pueblo especial como su especial tesoro. Y estas cosas las hemos escuchado en las congregaciones muchas veces, pero no hemos entendido qué quiere decir esto. Un especial tesoro. Él lo escogió. Escucha esto bien. Vamos a hablar sobre el tema, la grey de Dios. Dios tiene una grey. Una grey es un rebaño de ovejas. Un rebaño es un grupo de animales que son todos similares y tienen muchas características en común. Ten eso en mente, bien penetrado en tu espíritu. En la grey de Dios no hay diferencia, todos son como Dios, porque todos tienen la semilla de Dios. Y de la misma manera que tú puedes reconocer que un niño pertenece a un cierto padre por su apariencia,
su manerismo y su manera de conducirse, de esa misma manera tú puedes identificar un hijo de Dios, porque tiene la misma apariencia, tiene la misma imagen, la misma semejanza del Dios vivo. Anda, Dios de gloria. Y aquí, cuando entramos en estos conocimientos, mi hermano, podemos empezar a librar nuestra mente de la confusión religiosa que hay hoy en día en las congregaciones, donde parecen haber tantos diferentes tipos de cristianos. Dios solamente tiene una grey, y esa grey solamente tiene ovejas, y todas esas ovejas tienen la semilla de Dios, y por eso es que se parecen a Dios. Anda, Dios de gloria. Ahora, ¿cuál fue la primera oveja que Dios manifestó como que era de Él? De una manera que el mundo la pudiera ver y palpar y conocer exactamente cómo es Dios. La primera oveja se llama Jesús. Jesús vino como el Cordero de Dios. Era una oveja sin mancha y sin arruga, era perfecta, era exactamente a la imagen y semejanza de Dios. Por eso es que en Colosenses Pablo nos dice que Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Jesús es la misma imagen del Dios invisible. ¿Tú quieres ver a Dios? Tienes que mirar a Jesús, porque Dios se manifestó en Cristo. Dios se manifestó en carne para que nosotros lo pudiéramos conocer. El Dios invisible que nadie puede ver, nadie puede palpar, que habita en luz inaccesible a la cual nadie se puede acercar, Él se quiso dar a conocer. Y la forma que se dio a conocer es manifestándose en carne. Esa manifestación la Biblia la llama el Hijo de Dios. Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo. Así dice Pablo a los Corintios. O sea que no era otro. Era el mismo Dios manifestándose a nosotros. Con razón, cuando hablamos de la grey de Dios, en el Viejo Testamento, en el Salmo 24, vemos que Jehová es mi pastor. Pero cuando vamos a Juan capítulo 10, Jesús es nuestro pastor. Jesús dice, yo soy el buen pastor. Pero ven acá, entonces, ¿cuál es el pastor? ¿Jehová o Jesús? Hay un solo pastor de las ovejas. Jehová estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo. Jehová, Dios de los ejércitos, se manifestó en carne. Por eso es que la Biblia dice que grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Cuál Dios? El único que hay. Anda, Dios de gloria. Porque no puede haber más de un solo Dios. Porque si estamos adorando a más de un Dios, estamos en idolatría. O sea, Dios tabernaculó con nosotros. Él tomó un templo visible dentro del cual Él podía reconciliar al mundo. El templo del cuerpo de Jesucristo representaba el templo que estaba en Jerusalén. Por eso es que Él dijo, mira, ese templo va para el piso, pero el mío, aunque ustedes lo destruyan, yo lo levantaré dentro de 3 días. Aleluya. Porque ese es el templo que permanece por los siglos de los siglos. Ese es el último templo que Dios le importa edificar. Ese templo es el cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. Ahí Dios habita. Ahora, cuando hablamos de Jehová como pastor, lo identificamos como que Él tiene una grey. Cuando Jehová Dios se manifiesta en el Nuevo Testamento a través de Jesucristo, Jesucristo dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Anda, papá. Y Él dice, mis ovejas oyen mi voz. Escucha esto bien. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Las ovejas de otro pastor no me siguen a mí. Escucha esto bien. Las que son de otro redil no me siguen. Y mis ovejas no seguirán la voz de otro pastor. Aquí es que me quiero detener. Hay diferentes rediles, hay diferentes rebaños, hay diferentes grey que tienen diferentes pastores. Pero las que se van a salvar son las que pertenecen a la grey de Dios. Y Dios vino a buscar sus ovejas, las que le pertenecían a su grey, que Dios las conocía desde antes, que la Biblia dice que las ovejas de Él se habían descarriado.
Dios tenía una grey que se había descarriado y Él vino a buscarlas a través de Jesús. Por eso es que Jesucristo dice, yo vine a buscar lo que se había perdido. Son las ovejas que Él conocía, que eran de Él. ¿Y cómo es que Él las identificaba y Él las buscaba? ¿Y cómo es que Él las traía de nuevo a su redil? Él dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ahí es donde está la revelación de quiénes son las verdaderas ovejas de Dios. Las verdaderas ovejas de Dios, las que no pertenecen a otro pastor, las que no pertenecen a otro redil, sino que son de Dios, aunque estaban descarriadas, se conocen fácilmente. ¿Por qué? Porque cuando oyen la palabra, la siguen. La verdadera oveja de Dios no tiene otra opción, no puede hacer otra cosa. La oveja que oye la voz de su pastor, sigue a su pastor. Vive Dios. Jesucristo dijo a ciertas personas que no eran de su grey, escucha esto, Él le dijo, vosotros no podéis recibir mi palabra, porque vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. ¿Qué es lo que le está diciendo? Ustedes no son de mi grey. Ustedes tienen otro pastor. En otras palabras, Jesucristo le estaba diciendo a ellos, yo no vine a buscarlos a ustedes, porque ustedes no son de mi grey. Y aquí es donde yo sé que muchas personas van a diferir conmigo. Pero yo quiero decirte, mi hermano, que las ovejas que son de Dios, Dios las conoce desde antes de la fundación del mundo. Él las conoce, Él las amó. Lo que pasa es que en este mundo se le descarriaron, pero Él por amor a ellas las vino a buscar. Y Él hizo esa misión a través de Jesús, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios vino a buscar las ovejas de Dios y volverlas al redil. El redil de Dios es el cuerpo de Jesucristo. Él las mete dentro de sí, en su cuerpo. O sea que dentro de la iglesia están las ovejas que Dios ha vuelto a su redil. ¿Qué sucede? Entonces, ¿por qué dentro de la iglesia hay tantas diferentes manifestaciones? Bueno, mi hermano, bien fácil. Cuando Jesucristo habla de que hay algunos salteadores y hay falsos pastores y hay falsos hermanos, que dijo Pablo, todas estas son cosas que vienen para contaminar el cuerpo de Cristo, para dividirlo, para herirlo, para traer confusión, para poner a uno contra el otro, porque los enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¿Cuál casa? La casa es el cuerpo de Dios, la iglesia. O sea, te tienen que hacer la guerra dentro de la misma iglesia, porque si esa es la casa de Dios, tiene que haber guerra, porque la Biblia dice que los enemigos del hombre serán los de su propia casa, y si tú eres de Dios, tiene que levantarse alguien que también dice que es de la iglesia a perseguirte, como le hizo Caín a Abel. Esta historia se sigue repitiendo a través de los tiempos, como hizo Esaú contra Jacob, como hizo Saúl contra David, como hicieron los egipcios contra los israelitas. Alabanza a la gloria, mi hermano, esto es terrible. Dios tiene una grey, y cuando Él tira la red y recoge muchas personas en el cuerpo, ahí a veces también están colados los cabros. En el mundo, escúchate esto bien, si tú miras bien la palabra, tú puedes ver que Dios identificó diferentes clases de animales. Dos categorías que son bien fáciles de identificar son los animales limpios y los animales inmundos. Esas dos categorías son bien fáciles de identificar. Uno limpio es la oveja, uno inmundo es un lechón, de los cuales Pedro dice que la puerca lavada, ella va a volver al cieno, ella va a volver al fango. O sea, tú puedes coger una persona que no es oveja de Dios, traerla al evangelio, limpiarla, hacerla que se someta a la palabra, y tarde o temprano esa persona va a volver al fango.
Y ahí dio fruto de que en realidad no era una oveja. Porque dice que si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Eso no está hablando de permanecer en la congregación, en las cuatro paredes. Está hablando de permanecer en Cristo, en la doctrina de Cristo, en la guianza del Espíritu Santo. Hay que permanecer en la palabra. Mira lo que dice Salmo 68 acerca de la grey de Dios. En el versículo 10 dice lo siguiente: los que son de tu grey. Esto es el Salmo 68. El salmista hablándole a Dios. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Esta palabrita aquí que dice los que son de tu grey es bien importante, porque es lo mismo que Jesucristo trató de decirle a los discípulos. Yo conozco a mis ovejas. Yo las conozco. Yo sé cuáles son. Y los discípulos decían, wow, Señor, ¿y cómo tú las vas a conseguir? Bien fácil. Porque mis ovejas oyen mi voz. Y cuando oyen mi voz me van a seguir. Esta es la forma que Dios ha establecido para recolectar todas sus ovejas descarriadas a través de las edades. Esto comenzó en Jesucristo. Jesucristo le pasó la batuta a los apóstoles. Ellos siguieron trayendo la voz. Y cuando la voz salía, las ovejas descarriadas alrededor del mundo entero durante el tiempo que vivieron los apóstoles, cuando escuchaban esa voz del evangelio, ellas oían la voz y seguían a los apóstoles. Porque ellos estaban en Cristo. O sea, estaban siguiendo la voz de Jesucristo. Cuando los apóstoles mueren, se levantan otros cristianos a través de los tiempos que han seguido con esa misma práctica de publicar la voz. La voz es la palabra. Y esa palabra tiene el efecto que donde quiera que encuentre a una verdadera oveja de Dios que esté descarriada, le llama la atención y la seduce y ella tiene que volver al redil. Mire, mi hermano, esto es un orden que Dios ha establecido. Es la manera que Dios lo establece. Por eso es que cuando estaba hablando ahorita de los animales limpios, los animales inmundos, a veces, mi hermano, vemos gente que como que obedecieron la palabra, pero después no la obedecieron. Como que obedecieron algunas partes de la palabra, pero después hay otras partes que no, las quieren obedecer. Y esto está trayendo mucha confusión dentro de la iglesia, porque mucha gente está pensando que eso es un cristianismo normal, que es normal que uno obedezca algunas partes de la palabra y que uno desobedezca a otras. Mire, mi hermano, eso no es normal, eso es anormal, porque el amor a Dios es que guardemos sus mandamientos, que guardemos su palabra. Cada vez que nosotros decidimos no guardar una palabra, en vez de amar a Dios, lo estamos aborreciendo. Porque Dios es la palabra. Y la palabra es Dios. Y cuando nosotros se nos presenta la palabra, si tenemos el amor de Dios, vamos a amar esa palabra y la vamos a seguir. Anda, Dios de gloria. Mira, mi hermano, esto es tan terrible. Pero esto está escondido en la Biblia de una forma, mi hermano, que nosotros pensamos que es que no, que esto es una batalla, que esto a veces yo hago algunas cosas, otras no, yo trato, y mi hermano, y a veces le excusamos el pecado a multitudes de personas que están dentro de la iglesia, que en realidad no son ovejas de Dios y están dando malos frutos. Además de la distinción del animal limpio e inmundo, dentro de la grey de Dios se han colado lo que son cabros. Y la Biblia dice bien claro que en el tiempo del fin el mismo Señor se dará la tarea de separar las ovejas de los cabros. Y los unos estarán a la derecha, que simboliza el poder de Dios, la gloria de Dios, y los otros estarán a la izquierda, que es el lugar de vergüenza. Las ovejas de Dios llegará un momento que Él las tendrá que separar de los cabros que se han infiltrado dentro de la iglesia. Eso es la diferencia entre el trigo y la cizaña. Cuando vemos
que Dios se presenta aquí como pastor, también podemos llevar otra analogía. Dios también se presenta en la palabra como un sembrador, como un agricultor. Y Él dice que Él tiene una viña y Él la sembró de buena semilla. La buena semilla es lo que te hace un hijo de Dios. Pero dice que mientras los hombres dormían, el maligno sembró cizaña entre la buena semilla. Esas son los cabros. La cizaña se sembró entre y están ahí y no se pueden separar. Ahora, hay una diferencia entre el cabro y el animal inmundo, entre el cabro y la puerca. Hay una diferencia. ¿Cuál es? Que el cabro y la oveja se parecen bien tremendamente, mi hermano. El puerco, cuando se mete en la iglesia, todo el mundo lo sabe. ¿Por qué? Porque es un puerco. Todo el tiempo se está ensuciando. Todo el tiempo, usted lo ve que puede alabar, puede orar, puede ayunar y no puede salir de la puerca. Como dicen en Puerto Rico, no puede salir del sucio, le gusta el sucio. El cabro no es así. Fíjese que aunque el cabro no se va a salvar, pero el cabro no es un animal sucio. El cabro come más o menos la misma dieta que la oveja. El cabro tiene más o menos la misma estatura que una oveja. El cabro tiene características que se parecen casi idénticos a una oveja. ¿Cuál es la diferencia entonces? Bueno, usted mira un cabro y usted va a ver que el cabro es mucho más activo. La oveja es más dócil. La oveja es más tranquila. La oveja es más humilde. El cabro es más inquieto y él brinca y él salta y él le encanta hacer ruido y él le encanta coger los chifles y meterle al otro. Alaba la gloria. Le gusta altercar con los otros cabros. El cabro tiene una manera de ser que es como más altivo. La oveja casi siempre tiene la cabeza hacia abajo. Si usted alguna vez tiene la oportunidad de ver una finca donde hay ovejas y cabros, mi hermano, póngale atención porque va a aprender algo de la Biblia. La oveja casi siempre tiene la cabeza hacia abajo. El cabro casi siempre está bien altivo, bien curioso, mirando para todo lugar. Y él se para de una forma como que él quiere tener dominio. Y el cabro siempre busca, escuche esto bien, el cabro siempre busca el lugar más alto. Ay, mi hermano, esto es terrible, porque eso fue lo mismo que hizo Satanás. Satanás quería buscar el lugar más alto. Él quería elevarse a lo alto, a tomar el lugar de Dios. Así mismo hacen los cabros dentro de la iglesia. Usted puede distinguirlo si nosotros simplemente miramos lo que la Biblia habla y se lo aplicamos a la gente, la manera que se están manifestando. Podemos ver que el fruto que alguien da o es una oveja, o es un cabro, o es un lechón. Usted lo ve. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir? Entre esos tres animales se forman millones y millones de cristianos que van a las iglesias, ofrendan, cantan, brincan, se bautizan y hacen de todo. De entre esos tres animales. Pero uno es inmundo, el otro es un altivo, es un cabro, y el otro verdaderamente es una ovejita de Dios. Y de los tres la más débil es la ovejita de Dios. De los tres la más sencilla es la ovejita de Dios. De los tres la menos que pelea es la ovejita de Dios. De los tres la que mantiene la cabeza hacia abajo es la ovejita de Dios. Usted ve, mi hermano, y la oveja necesita un cuidado de un verdadero pastor. El lechón se puede meter al monte, el puerco se mete al monte y él sobrevive. La oveja no es así, necesita un pastor. Por eso es que los lechones, mi hermano, cuando entran en la congregación, ellos entran y salen, 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 se ensucian y vuelven, se ensucian y vuelven. Ellos lo que están buscando es un beneficio, donde le vaya bien. El puerco come lo que sea. La ovejita no es así. La ovejita hay que darle pasto fresco. Hay que darle aguas limpias. Una oveja se enferma fácilmente si no se cuida bien. Y usted puede coger todas estas cosas y aplicarlas en las congregaciones y mirar, mi hermano, que verdaderamente dentro de lo que se llama, lo que nosotros llamamos la grey, en realidad no es la grey de Dios.
La grey de Dios está dentro de esa grey, pero hay un montón que no son de Dios. Dios tiene una grey que Él ha escogido, que Él la tiene señalada, que Él la conoció desde antes de la fundación del mundo, y cuando se le descarriaron en la tierra. ¿Usted sabe cuándo nos descarriamos en la tierra? El salmista David dice que nos descarriamos desde el vientre de nuestra madre. Desde que nacimos descarriados. Al entrar a este mundo caído y pecaminoso, ya estábamos fuera del camino de Dios. Pues por eso es que la palabra tiene que venir a buscar a cada uno de nosotros. Porque nacimos descarriados, pero ya Dios conoce que tú vas a ser una oveja de Él, que va a escuchar la voz y que lo va a seguir. Aleluya. ¿Cuándo es que Él te va a alcanzar? No sé. Algunos antes, otros después. Algunos los alcanza cuando son niños, otros no los alcanza hasta que son gente ya bien vieja. Pero créeme que si tú eres una oveja de la grey de Dios, Él te va a alcanzar. Y tú vas a saber que tú eres una verdadera oveja de Dios porque tú vas a amar la palabra más que los otros hermanos de la iglesia. Anda, Dios de gloria. Y tú te vas a turbar a veces porque tú vas a decir, ¿por qué este hermano que habla más lengua que yo? ¿Por qué él no obedece la Biblia y no la ama como yo? Y yo no siento lo que él siente. Y tú vas a ver que él profetiza, que él predica, él recoge ofrenda, el ministerio de él está explotando, lo invitan a todo lugar. Y tú lo miras y tú dices, pero si es que este hombre en realidad hay cosas de la Biblia que no le importa, porque él prospera. No te turbes por eso, tú mantente amando esa palabra, porque esa palabra es Dios. Esa es la palabra que vino a buscarte. Esa es la palabra que identifica quién tú eres. Los que aman mi palabra y la guardan, esos son los que me aman. El que me ama, mi palabra guarda, dijo Jesucristo. ¿Por qué es que amar la palabra es lo mismo que amar a Dios? Porque Dios es la palabra. Cualquiera que dice que ama a Dios y no quiere guardar esta palabra, mi hermano, es un cabro. Anda, papá. Cualquiera que dice que ama a Dios y le gusta pecar es un lechón. Es un puerco. Yo sé que eso suena feo, pero es así. La Biblia habla de los puercos. La Biblia habla de los animales inmundos. Y eso no está ahí simplemente para darnos una historia. Eso es para dejarnos saber a nosotros que esa gente existe dentro de la iglesia. Hay una confusión terrible hoy día, mi hermano. Muchos cristianos que son buenos, que se quieren someter a la palabra, están confundidos al ver lo que se está manifestando hoy día en las iglesias. Y aún cuando ellos miran a los pastores, ellos ven pastores pecadores, pastores impíos, pastores libertinos, pastores que no le importa la palabra, pastores que tapan la palabra y lo único que quieren hacer es traer música, traer drama, traer actividades, traer comida, trae lo que sea, pero no traiga la palabra porque me va a dañar el kiosco. Esos pastores son salteadores y son ladrones y son unos asalariados. Y el día que tu vida esté en peligro, no te va a ir a buscar. Esos son los pastores que dejan que la gente se vaya a las casas, se muera en las casas, no los buscan, no los visitan. ¿Por qué? Porque ahí no hay chavo, ahí no hay dinero. Son asalariados, ven al lobo venir y no te cubren, no te tapan, no te defienden. Los mismos pastores están en esta condición. Hay pastores que son cabros, hay pastores que son puercos. Hay pastores que no están por las ovejas de Dios. Cuando Jesucristo fue allá, aquel lugar que se llamaba Gadara. Mire, mi hermano, yo estoy usando unas palabras que son fuertes, pero están en la Biblia. No las estoy usando para ofender a nadie, las estoy usando para dejarte saber que esto es así. Esta es la forma que Dios ve a esta gente. Porque como te dije ahorita, la palabra es la mente de Dios. Así es que Dios piensa. ¿Tú quieres saber cómo es que Dios piensa? Mira, está escrito. Dios piensa como dice aquí. Este es como si tú estuvieras leyendo la mente de Dios. Y cuando Dios habla de los puercos, así es que está pensando de esa gente. Él los ve como unos puercos. Cuando Dios habla de ti como que tú eres una oveja, así es que Él piensa de ti. Cuando Dios habla de alguien como un cabro, así es que piensa de esa persona. Estas palabras están escritas en la Biblia. No se pueden utilizar para ofender a la gente ni nada de eso. Pero hay que hablarlo claro. Para que uno entienda, mi hermano, y no se confunda en estos tiempos que hay tantas cosas sucediendo alrededor del mundo, especialmente dentro de las iglesias. Son las 8:30, 8:32 de la noche, viernes
21 de agosto. Mi hermano, como vuela el tiempo, ya llevamos media hora. Alabado sea el nombre de Jesús. Que estamos hablando de la grey de Dios. Salmo 68, los que son de tu grey han morado en ella. Mi hermano, Dios conoce a los suyos. Pablo le dijo a Timoteo, el fundamento de Dios permanece firme. Conoce Dios a los suyos. Y apártese de iniquidad todo el que invoque el nombre de Cristo. Mire eso bien, ahí él menciona dos grupos. Los que Dios conoce y los que invocan el nombre de Cristo. El hecho de que alguien invoque el nombre de Cristo y le diga Señor, Señor, eso no los hace de la grey de Dios. Eso no los hace ovejas de Dios. Puede que sean cabritos y puercos. Por eso es que Pablo le dice, conoce Dios a los suyos, esos son los que obedecen la palabra, y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo, porque hay gente que invoca el nombre de Cristo y no puede dejar de cometer pecado. Esos son dos grupos. Pablo lo escribió ahí y uno lo lee bien rápido y ni cuenta se da que le está identificando dos clases de animales. Animales espirituales. La grey de Dios, mi hermano, créame que Dios no está en el cielo. Nosotros a veces pintamos a Dios como si Él estuviera en el cielo mirando para abajo y tratando de descifrar, déjame ver quién se va a convertir. Y Él mira para abajo, déjame ver quién quiere ser bueno. Déjame ver quién. Mi hermano, Dios no brega así. Dios conoce todas las cosas desde antes de la fundación del mundo. Antes que hubiera mundo, Él ya sabía quién se iba a convertir, quién no se iba a convertir, quién iba a rechazar la palabra, quién lo va a traicionar, quién va a creer por un tiempo y después va a apostatar. Dios sabe todo eso. Inclusive la Biblia dice que los nombres nuestros fueron escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Eso lo dice en Apocalipsis. Dios vino a buscar lo que se había perdido. Cuando nosotros nacemos en este mundo, nacemos descarriados, nacemos destituidos de la gloria de Dios porque nacemos en pecado, como dice el salmista, en pecado fui concebido. Entonces nosotros estamos en pecado al nacer y al estar en pecado estamos separados de Dios. Estamos descarriados porque Dios es el camino y si estamos separados de Dios estamos separados del camino. ¿Qué quiere decir descarriado? Que está fuera del camino. ¿Qué es lo que Dios viene a hacer? Dios se manifiesta en nuestras vidas por medio de la palabra para que nosotros volvamos al camino. ¿Cuál es este camino? Este camino es lo que la gente llama la senda antigua. Pero la senda antigua que la gente habla hoy en día, están hablando de la religión que practica su iglesia. La religión que ellos practicaban cuando eran niños, la religión que practicaba su abuelita. Esa no es la senda antigua. La senda antigua es un camino que Dios había trazado en la antigüedad. Antes que hubiera mundo, Dios había trazado un camino. Y ese camino se llama Jesús. Jesús es la senda antigua. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y Dios había establecido ese camino antes que nosotros naciéramos. Antes que tu religión existiera. Antes que mi denominación, bueno, las denominaciones que la gente tiene. Yo no creo en denominaciones, ni pertenezco a denominaciones, ni nada de eso. El único nombre que yo invoco es el nombre de Jesucristo. Ese es el nombre que yo le rindo pleitesía. Nosotros muchos hemos sido engañados con esto de las denominaciones, mi hermano. Pero eso es un tema para otro día. Hay gente que ama más las denominaciones que el nombre de Jesús. Mi hermano, Dios conoce a los suyos. Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo dijo, yo vine a buscar lo que se había perdido. Era algo que ya era de Él. Son mis ovejas. Y ellas van a escuchar mi voz. Y me van a seguir. Ahora, ¿dónde es que viene la confusión? Que dentro de ese llamado viene mucha gente que no van a ser escogidos. Y dentro de las iglesias van a haber un montón de personas que van a parecer ovejas de Dios y no lo son. Y hay algunos que se les manifiesta el pecado en poco tiempo. Pero hay otros que no se les manifiesta hasta el tiempo del juicio. Aleluya. Mire mi hermano, y mientras están ahí, todo el mundo piensa, bueno, es que él está batallando y qué sé yo. Mire mi hermano, hay gente que aman el pecado. Hay gente que no pueden tener victoria sobre el pecado. ¿Usted sabe por qué? Porque no tienen la fe de Jesucristo. Porque la Biblia dice
que Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo, y te garantizo que lo hizo. Y nosotros, los que somos nacidos de Dios, vencemos al mundo, porque la simiente de Dios, que es Jesús, permanece en nosotros, y Él hace que nosotros venzamos. Somos más que vencedores por medio de Jesucristo. No podemos ser vencidos por el mundo. Cuando Jesucristo escoge los 12 discípulos, en una ocasión Él les dice a ellos: no os escogí yo a vosotros, y uno de vosotros es diablo. Esa era la grey de Jesús, tenía 12. Pero dentro de esa grey había uno que no era de él, era del diablo. Eso suena fuerte, pero es así. Él no era una oveja de Dios. Si hubiese sido una oveja de Dios, hubiese escuchado la voz de Dios y lo hubiese seguido. No lo hubiese traicionado, no hubiese quebrantado el pacto de la palabra. Y cuando Jesucristo ora en Juan capítulo 17, Él dice: Señor, los que tú me diste de este mundo los he guardado. Solamente se ha perdido uno. ¿Cuál? El hijo de perdición. ¿Y por qué se perdió? Para que se cumpliera la escritura, que ya estaba escrito de él, que él traicionaría a Jesús y se iría a perdición. Era el cumplimiento de una profecía, que Judas hiciera todo eso. Y era el cumplimiento de la palabra, que los otros 11, aunque se descarriaron por un momento, pero después al escuchar la palabra volvieron. Aleluya. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y no solamente siguieron al Señor después de escuchar su voz, después se lanzaron en amor por Él a tomar esa misma palabra, esa misma voz, y publicarla al mundo para recoger las otras ovejas que también pertenecían a ese redil de Dios. Porque Jesús, hablándole a los discípulos en Israel, les dijo: porque yo tengo otras ovejas que también son de este redil, son también de mi grey. ¿De quién estaba hablando? De los gentiles, de tú y yo. Pero fíjate que en Cristo no hay ni griego, ni judío, ni gentil, ni escita, ni bárbaro, porque en Cristo somos uno, en Él somos una grey, un cuerpo, un espíritu, una fe, un Señor, un Dios y Padre de todos. Lo que hay es uno. Él vino a hacernos todos uno en Él. Alabanza. No hay otro. No hay otro camino, mi hermano. 8:40, viernes 21 de agosto, estamos en vivo y a todo color. Los que nos están escuchando por TuneIn o Uno Red o como sea que nos están escuchando, ahora mismo estamos en vivo por video a través de palabraprofetica.com, como todos los viernes, saliendo a las 8 de la noche. Mi hermano, hablando de la grey de Dios, Jesucristo identificó que Él tenía una grey. Pablo identificó que no de todos era la fe. La fe no es para todos. Pablo habló muchísimo de que Dios escoge a los suyos, que esto es por gracia, que esto es por don de Dios, que esto no es por obra. O sea, que no es porque nos portamos bien o fuimos buenos, fuimos más inteligentes que el otro, que Dios nos salva. Dios no está en el cielo mirando hacia abajo a ver quién va a ser más santito para salvarlo, ni quién va a ser más bueno, quién se merece la salvación. Déjame ver quién se merece la salvación. ¿Tú crees que Dios está allá arriba pensando eso? Mirando para abajo, a ver, déjame ver quién merece la salvación. No, mi hermano, porque no es por obra para que ninguno se gloríe. Y nadie puede merecer la salvación. La salvación es un don de Dios que nosotros recibimos por medio de las obras de Jesucristo, por medio de la perfección de Jesucristo, por medio de la justicia de Jesucristo. Dios nos busca y nos mete en el cuerpo de Jesucristo. Y solamente en ese cuerpo somos justos, solamente en ese cuerpo somos perfeccionados, solamente en ese cuerpo somos santos y solamente en ese cuerpo somos verdadera grey de Dios. Hay que entender, mi hermano, hay que entender que no todos los que están en las congregaciones son gente que se van a salvar. Y te voy a decir más. Dios tiene gente en las congregaciones trabajando para Él, que son siervos de Dios,
que no están en el plan de Dios que se salven. Ellos están ahí para hacer una labor, nada más. Jesucristo explicó esto. Pablo explicó esto. Mira lo que Pablo dice: en toda casa grande hay utensilios de honra y utensilios de deshonra. En toda casa grande, la casa es Jesús, el cuerpo de Jesús es la casa es la iglesia. Y en esa casa tienen que haber vasos de honra y vasos también de deshonra. Porque como en cualquier casa, usted necesita un vaso para beber agua, pero también necesita un zafacón para echar la basura. Usted necesita un zafacón en su casa, pues en la casa de Dios también hay zafacones. Y Él los usa con ese propósito. Alabanza. Yo sé que eso suena feo, pero Pablo se lo dice a Timoteo: en toda casa grande hay vasos de honra y también hay vasos de deshonra. Y Dios los usa de acuerdo a que si son de honra o de deshonra. Y Jesucristo también habló de esto en términos de hijos y esclavos. Él dijo que en toda casa grande hay los hijos y están los siervos. Que en esta ocasión un siervo viene siendo un esclavo. El hijo permanece bajo la tutoría del esclavo o del siervo hasta que el hijo llega a una madurez, hasta que llega a ser hombre para heredar la casa. Y cuando él llega al tiempo de heredar la casa, el esclavo es echado fuera. El esclavo está en la casa sirviendo al señor de la casa hasta que es tiempo del hijo heredar esa casa. Hay gente sirviendo en la casa de Dios que simplemente están ahí para trabajar, pero ellos no van a heredar la salvación. Nosotros estamos esperando la culminación de la madurez, de la estatura de un varón perfecto. Que Jesucristo, el cuerpo de Jesucristo sea terminado, culminado, hecho y completado, que es el templo de Dios. El templo de Dios se está construyendo hoy día. Ese templo es el cuerpo de Cristo. Cuando se termine ese templo, los que son hijos van a heredar ese templo como herencia por la eternidad. Y los que estaban trabajando en ese templo sin ser hijos de Dios van a ser echados fuera. Van a ser vomitados del cuerpo. Van a ser quitados de ese lugar, porque ahí solamente pueden estar por la eternidad los que son escogidos de parte de Dios. Mire, mi hermano, esto es chocante para mucha gente. Y lo estoy tratando de hablar hasta con miedo. No sé cómo explicarlo de una manera que no sea ofensivo, porque la realidad del asunto es que esto puede ofender a mucha gente que se quieren salvar por sus propias obras. Por eso es que Pablo, si no me equivoco, en el capítulo 8 de los Romanos, él dice: ¿quién eres tú, oh hombre, para contender con el alfarero? Si tú eres barro, ¿cómo tú vas a contender con el alfarero? ¿Y cómo tú como barro le vas a decir al alfarero: ¿por qué me hiciste un vaso de deshonra? ¿Por qué me diste esta forma? ¿Cómo tú le vas a decir al alfarero eso? Si él es el dueño tuyo y él hace de ti lo que él quiere. Y entonces Pablo dice que hay gente que van a decir: pero entonces ¿por qué me culpa? ¿Por qué él me culpa si él básicamente me dio este diseño? ¿Quién eres tú para altercar con tu hacedor? Esa es la respuesta de Pablo. Eso está en Romanos, mi hermano, y él habla de la diferencia de las obras y de la gracia. ¿Y qué es lo que le está hablando? De que tú no te puedes salvar por hacer algo bueno. Él es que te escoge, te santifica, te llena del Espíritu Santo. Él es el que te hace caminar correctamente. Él es el que te aleja del pecado. Él es el que te guarda del mal. Él es el que hace todo en ti. Él pone el querer como el hacer de su buena voluntad en nosotros. Y el mismo Pablo dice que Él tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Y el mismo Pablo en ese mismo libro habla de cuando Dios escoge entre Jacob y Esaú. Cuando en Malaquías dice que a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Hubo uno que Dios ama y hubo otro que Dios aborrece o desecha. Pero ¿cómo es esto? ¿Por qué él hace esto? Que uno tuvo que haber sido bueno y otro malo. No, mi hermano. Pablo dice que esto fue por elección. Antes
que esas dos personas hicieran lo bueno o lo malo, ya Dios amaba a uno y aborreció al otro. Porque ya Dios tenía un plan con uno y no con el otro. Jacob no era bueno. Jacob se pasaba haciendo un chojo de fechorías en la casa. Jacob engañó a su padre. Jacob engañó a su hermano. Jacob todo el tiempo estaba buscando una manera fácil de salir con las cosas. Sin embargo, Dios lo escogió a él para ser el padre de Israel. Dios lo escogió a él para bendecirlo. Dios lo escogió a él para que el ángel luchara con él y se ganara la bendición. ¿Por qué no hizo eso con Esaú? Dice Pablo que Dios escogió a Jacob y lo amó antes que él naciera. Déjame ver si yo encuentro esto, mi hermano, porque es que esto es algo tan terrible. Cómo Dios es el que está buscando, escogiendo a los que son de Él. Entonces, cuando tú eres de Él, tú lo vas a saber porque Él te va a llamar por la palabra. Tú vas a escuchar, cuando tú vas a ir a diferentes iglesias, te lo voy a poner de esta manera. Tú vas a ir a diferentes iglesias, vas a escuchar diferentes radios, vas a ir a ver diferentes ministerios por diferentes medios, la computadora, lo que sea. Y tú los escuchas y los escuchas y los escuchas, hasta que un día uno te toca. Uno te va a tocar. Y tú te vas a dar cuenta que es un ministerio que se enfoca en la palabra. Y ese ministerio te llama la atención más que los otros. Aunque los otros pueden ser más lindos, hablen mejor, sepan más Biblia, sean más inteligentes. Pero hay algo en cierto ministerio que te llama la atención. Si tú eres de Dios, lo que te va a llamar la atención no es ese ministerio ni ese ministro, porque ellos son tiejas. Lo que te va a llamar la atención es la voz, es la palabra que está fluyendo a través de esa vía. Y alma adora a Dios. Entonces Pablo, hablándole a los romanos, déjame ver si yo lo encuentro esto aquí. Estamos en vivo y a todo color, mi hermano, 8:50, viernes 21 de agosto. Como hemos dicho anteriormente, todos los viernes estamos en vivo y a todo color por palabraprofética.com. Bueno, voy a tener que buscar eso en otra ocasión, pero no lo tengo marcado aquí en esta Biblia. Pero mi hermano, míralo aquí. El capítulo 9 de Romanos. Mire, escuche esto, mi hermano. Cuando vamos al capítulo 9 de Romanos, aquí habla de esto que yo estoy hablando de Jacob y Esaú. Mira lo que dice el versículo 10, capítulo 9, Romanos 9, 10. No solo esto, mas también Rebeca concibiendo de uno, que es Isaac nuestro padre, porque no siendo aún nacidos, esto está hablando de los hijos, porque no siendo aún nacidos, ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, no por las obras, sino por el que llama, permaneciese. Le fue dicho que el mayor serviría al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Tú viste eso? El propósito de Dios en la elección. Dios es el que elige a quién él iba a amar, a quién él iba a salvar, quién es de él. En esta ocasión era Jacob. Te lo voy a leer otra vez. Porque no siendo aún nacidos, ni aún hecho el bien ni el mal, le fue dicho que el mayor serviría al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Antes que nacieran y antes que hicieran lo bueno o lo malo, ya Dios había amado uno y había aborrecido otro. Y ahí es donde el hombre carnal, nuestra mente humana, a mí también me pasó, cuando hablo carnal estoy hablando de nuestra mente humana, ahí es que nosotros decimos, pero ven acá, ¿cómo es esto? Pues entonces, pues mira lo que Dios nos responde a nosotros, en el versículo 14 del capítulo 9. Pues ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Esto parece injusto, que Dios escoja a uno y aborrezca al otro,
antes que el uno o el otro hagan lo bueno o lo malo. Esto parece injusto, y por eso es que el versículo 14 dice, pues ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Es una pregunta, ¿habrá injusticia en Dios? Y él mismo responde, en ninguna manera. Mas a Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Así que no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Mire, mi hermano, más claro no canta un gallo, pero esa doctrina no la quieren en las iglesias. Dios es el que decide amarte. Mira qué privilegio tan grande. Dios es el que decide amarnos. Es como cuando un hombre decide casarse, él va y busca a su mujer. Él la elige, él la escoge. La iglesia es la novia y Cristo es el novio que la ha venido a buscar y la ha elegido. Ninguna mujer ramera de este mundo, espiritualmente hablando, puede escoger ser novia de Cristo. Cristo es el que la escogió a ella. Y dice la Biblia que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo es esto? Porque Él ya conocía en su preconocimiento, Él sabía todo desde antes que suceda. Él ya sabía que nosotros íbamos a existir, lo que íbamos a hacer, cómo lo íbamos a hacer, dónde íbamos a vivir, en qué año íbamos a nacer, que esta noche íbamos a estar aquí en Palabra Profética en vivo. Él sabía todas estas cosas. Él puede formular un plan de antemano y hacer un orden de cómo Dios iba a hacer esta cosa. Por eso es que la Biblia dice que Él es un Dios de orden, porque Él ya ordenó lo que Él iba a hacer. Él ordenó quiénes se van a salvar. Él ordenó quiénes van a servir en la casa de Dios. Él ordenó quién te va a hacer la guerra. Él ordenó cómo tú vas a recibir vituperio. Él ordenó el día que va a llegar una tentación a tu vida, el día que va a llegar una prueba para refinarte. Él ordenó todas estas cosas para nuestro beneficio y para su gloria. Y lo que se está manifestando en la tierra es todo lo que ya fue escrito. No hay nada nuevo debajo del sol. El fundamento de Dios permanece firme. Conoce Dios a lo suyo. Y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. Y por eso es, mi hermano, que dentro de la iglesia, dentro de nuestras congregaciones, aunque haya gente que estén dando fruto malo, que estén dejando conocer que son cabros o que son puercos, si quieren estar alabando a Dios con nosotros, se tienen que apartar de iniquidad. Si quieren estar trayéndole sacrificio a Dios, te tienen que apartar de iniquidad. No puedes estar en pecado, tienes que someterte a la palabra. Hay que implantar la palabra dentro de las congregaciones para que se manifiesten los que son verdaderamente de Dios. Este es el problema que están habiendo en las congregaciones hoy en día, que como se han llenado de cabros y se han llenado de puercos y lechones, pues ya los pastores dicen, bueno, no se pueden hablar estas cosas porque se ofende a todo el mundo. Mire, pastor, ese es el peor error que tú puedes cometer, porque cuando tú no le metes la palabra, ellos toman dominio. Ellos hacen un fanguero de la congregación. El pecado leuda toda la masa, se llena toda la masa, toda la iglesia, toda la congregación de levadura, de pecado, de falsa doctrina, de maldad. Y después ellos controlan dentro de ese redil y le hacen daño a las poquitas ovejas verdaderas de Dios. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Tú que eres oveja de Dios, que amas la palabra, yo sé que estamos viviendo tiempos donde tú estás pasando por vituperio, donde te están rechazando en la iglesia, donde no quieren escuchar la palabra que tú amas, donde cada vez que tú abres la boca se levantan contra ti, donde te quitan puesto, te quitan parte, donde no te quieren dar parte en la iglesia porque saben que cuando tú abras la boca lo que se va a manifestar es palabra. Y le dan la parte a todos los impíos que nunca hablan palabra, lo que hablan es de otra cosa. Nunca confrontan el pecado. Entonces cuando se levanta un verdadero hijo de Dios, una oveja que ama la palabra, ellos tienen miedo. Están tomando control y le están haciendo la guerra a todo aquel que ame la palabra. Pero tú no te preocupes, porque el hecho de que tú amas la palabra y manifiestas la palabra y eres perseguido por causa de amar esa palabra, está dando evidencia que tú eres de la grey de Dios. Esa es la evidencia, mi hermano.
La palabra vino al mundo en Cristo Jesús. Y Él envió esa misma palabra en nuestros corazones. Y el que lo ama a Él, sigue esa palabra. Ese es el camino. No hay otro camino. Esa es la senda antigua. La senda antigua es el camino de Jesús. El camino que Dios había trazado desde antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en Él. Ese camino es Jesucristo. No hay otro camino. No es la religión de tus papás. No es la religión de tus antepasados. No es la tradición de tu denominación. La senda antigua es la Biblia. La palabra que es Jesús. Cuando andamos en esta senda antigua, guardamos esta senda antigua, amamos esta senda antigua y la publicamos aunque suframos, estamos dejándole saber al mundo que somos verdaderas ovejas de la grey de Dios. Así que anímate, mi hermano, si estás sufriendo por la palabra. Eres más que bienaventurado. Si eres pobre hoy día delante de los ojos de los hombres por amar la palabra, eres más que bienaventurado. Porque los pobres, dice la palabra en el Salmo 68 que leímos, por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Muchos de los hijos de Dios hoy día en los ojos de los hombres son pobres. Porque el mundo no puede reconocer el tesoro que hay en ellos, la palabra de Dios. Los dones de Dios, mi hermano, son cosas hermosas que tampoco las quieren en las iglesias. Quieren falsa profecía, pero una profecía que saque a la luz el pecado o que diga lo que Dios quiere, que hay que reformar las cosas, que hay que arreglar, eso nadie lo quiere. Y eso se repite en la historia. Igual que en el Viejo Testamento, los hombres de Dios se levantaban con una palabra de Dios y eran rechazados por los altos religiosos, por los grandes. Eso se tiene que seguir cumpliendo. Porque lo mismo que le hicieron a esos profetas, se lo hicieron a Jesús, se lo hicieron a los apóstoles, se lo hicieron a la iglesia primitiva y se lo seguirán haciendo a todos los que son de esa misma grey. La grey de Dios.